Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Le agradecemos a cada uno de ustedes por su espacio y por su tiempo. Y bueno, empezaremos a terminar, ¿vale? Vamos a presentar nuestro último ponente con un tema bastante interesante. Y bueno, quisiera presentarles al doctor José de Jesús Alcara Anguiano, el cual es doctor en educación y maestro en desarrollo familiar por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, maestro de filosofía por el Centro Universitario Duma, especialista en desarrollo infantil por el Instituto Poblano de Especialidades en Psicología, licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad de La Salle de México y licenciado en Psicopedagogía por la Universidad La Salle de Puebla. Además, ha recibido entrenamiento en terapia del arte en el Centro Integral de Terapia de Arte. Actualmente cursa el doctorado en Humanidades con especialidad en Patrimonio y Cultura por la Paz en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, hoy nos va a presentar un tema bastante interesante, que bueno, es el siguiente: entender a los jóvenes para transformar la educación. Adelante, maestro, bienvenido. Gracias, muy amable. Y pues es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este tema. ¿Me pueden corroborar que ya se esté presentando? Ya, perfecto. Bueno, pues de nuevo agradezco la oportunidad y lo primero que me gustaría, digamos, abordar sobre este tema es, digamos, una cierta cláusula. Cuando hablamos de entender a los o las jóvenes, no nos referimos o no me refiero únicamente porque en los jóvenes esté la posibilidad de transformación. En ocasiones tenemos un cierto pensamiento efebocrático, ¿no? Es decir, pareciera que priorizamos únicamente a los jóvenes sobre otras edades, sobre otras personas que se encuentran en otras fases del ciclo vital. Claro que los jóvenes tienen un potencial transformador grandísimo porque justamente están en estos procesos donde van a caminar hacia la sociedad, van a insertarse a los procesos laborales, van a conformar familias, o sea, sí tienen un lugar clave. Sin embargo, también podríamos hablar en otra conferencia, en otra ponencia de cómo entender a las y los niños, sí, a las niñas y los niños para transformar la educación, para transformar el mundo, pero también a los adultos mayores. Es decir, hoy nos vamos a centrar en los jóvenes, no por un tema de exclusividad, sino únicamente por una decisión pues más didáctica en torno a ello. Teniendo esto en cuenta, también me gustaría pues que nos pusiéramos a pensar que hoy en día no se piensa a la educación únicamente desde la perspectiva orientada a niñas y a niños, a jóvenes. De hecho, si nosotros conocemos el término pedagogía, la raíz país, ¿no? Justamente habla de la infancia, habla de las niñas y los niños. Sin embargo, hoy en día se habla más de antropologías, es decir, entender, estudiar al ser humano y sus procesos de aprendizaje, pero a lo largo de la vida. También habrá procesos de aprendizaje particulares, por ejemplo, en los adultos mayores. Habrá temas muy interesantes, por ejemplo, en torno a la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, la incorporación de la experiencia, el sentido de vida. Entonces, esto es algo muy bonito porque pensar al ser humano es pensarlo a lo largo de la vida. Hoy, en este momento, nos vamos a centrar en los jóvenes. Bueno, lo primero que me gustaría eh, dilucidar es que en ocasiones pensamos únicamente a la persona como una persona que construye cultura, un sujeto que construye cultura, o al contrario, pensamos que la cultura moldea a las personas. La realidad es que hay algo de verdad en ambas posturas, es decir, las personas construimos la cultura, sí, pero también la cultura nos conforma a nosotros. De hecho, hay una explicación que me gusta mucho que brinda un filósofo que se llama Ernest Cassirer. Cassirer hace la distinción de que los seres humanos somos seres simbólicos, porque a diferencia de otros organismos, a diferencia de otras estructuras de vida, los seres humanos no solamente tenemos sistemas receptores y efectores con los cuales nos movemos en el medio ambiente, sino que también tenemos sistemas simbólicos, es decir, que también le damos una atribución de significados a lo que nos pasa, lo que vivimos, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿no? Y toda esta urdimbre simbólica no es solo individual, sino también compartida. Y justamente ahí es donde nace la cultura. Ahora, habrá que entender
que, bueno, también hay otras perspectivas de lo que es la cultura, pero regularmente asociamos la palabra cultura únicamente a elementos deseables, agradables, que nos gustan. Sin embargo, tendremos que entender que también elementos desagradables o que no nos gustan conforman la cultura e influyen en el desarrollo de las personas. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido, bordeando un poco entre la psicología, la filosofía, para tratar de entender cómo es este joven contemporáneo, qué características tiene, hacia qué flujos culturales está expuesto y pues también desde la educación, qué es lo que nosotros podemos hacer para tener una respuesta pertinente. Bueno, lo primero que me gusta es pensar al ser humano como si fuera un pan integral. Vamos a comenzar ahorita con la persona y nos vamos a ir relacionando hacia la esfera de la cultura. Eh, y de la cultura hacia la persona, obviamente. Me gusta pensar al ser humano como un pan integral, porque si nosotros pensamos un pan integral, pues es una unidad, pero a la vez esa unidad está integrada por diversos elementos, ¿no? Un pan integral, un pan multigrano tiene trigo, avena, linaza, no sé qué otro pan o no sé qué otro elemento, pero está conformado por distintos elementos en una unidad. En los paradigmas de la complejidad podríamos decir que es una unidad múltiple. Y justamente así me gusta pensar al ser humano, como una unidad múltiple. En muchas ocasiones reducimos al ser humano a alguno de sus ámbitos, el ámbito cognitivo, afectivo o algunos de sus espacios de desarrollo, como la escuela, el trabajo, la familia. Y la realidad es que el ser humano como unidad múltiple implica justamente que está conformado por distintas dimensiones que didácticamente separamos para poder entender, pero que en la realidad pues forman una unidad. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en referentes, no sé, por ejemplo, Papali en la psicología del desarrollo, nos comenta, ¿no? Que el ser humano está dividido en una dimensión física y motora, una dimensión cognitiva, donde también viene implicado lo moral, una dimensión psicosocial o socioafectiva, y así podríamos nosotros pensar a distintos autores que tratan de entender al ser humano en dimensiones. Este entendimiento del ser humano en dimensiones nos ayuda de alguna manera a tener una visión más compleja de lo que son las personas y aquí concretamente los y las jóvenes. ¿Por qué? Porque no lo reducimos a uno solo de sus ámbitos. En lo personal, me gusta mucho un modelo que es de Ramón Lucas Lucas, viene desarrollado en un libro que se llama El hombre espíritu encarnado, compendio de antropología filosófica, en donde concibe al ser humano en estas 5 dimensiones: interioridad, corporeidad, intersubjetividad, historicidad y trascendencia. Cuando nosotros pensamos a un joven, y a cualquier persona, pero particularmente ahorita un joven, tendremos que darnos cuenta que es fruto justamente de todo este flujo de dimensiones que tiene y que se van relacionando entre sí y que se van expresando entre sí, se van influyendo mutuamente. La interioridad implica todo este mundo que los jóvenes piensan, sienten, la manera en la que interiorizan la realidad en la que viven. Más adelante vamos a ver que también el contexto tendrá mucho que ver con estos procesos de interiorización. Entonces, lo primero que yo les preguntaría como educadoras y educadores es qué están interiorizando los jóvenes hoy en día, a qué están expuestos, qué situaciones ven, cuáles han normalizado, cuáles cuestionan. Bien, esto sería esta primera dimensión a tener en cuenta, la interioridad. También hablamos de una corporeidad. Desde esta perspectiva no tenemos un cuerpo, sino que somos cuerpo. Evidentemente, mediante la corporeidad podemos expresar, podemos movernos, comunicarnos, relacionarnos. Si ustedes se fijan, la corporeidad expresa la interioridad. ¿Sí? El cuerpo nos permite precisamente entrar en contacto, relacionarnos, comunicarnos. Entonces, sería un segundo elemento que yo les invitaría a tener en cuenta. ¿De qué manera, por ejemplo, nos comunicamos con las y los jóvenes, de qué manera entablamos puentes, de qué manera no solamente leemos los discursos que nos dicen, sino las posturas, las expresiones, ¿sí? También es algo muy valioso. La intersubjetividad tiene que ver con esta dimensión relacional de las personas. Vamos a ver justamente que, que en la juventud hay
unas ciertas tensiones y paradojas que se pueden observar. Las vamos a profundizar un poquito más adelante, pero por un lado, por ejemplo, vemos jóvenes que podrían llegar a ser individualistas o hiperindividualistas, pero también jóvenes que están muy abiertos a la diversidad, la tolerancia, conocer otras formas de vida. Entonces, de repente también esto es bien importante, considerar que hay determinadas como paradojas que podemos identificar en esto, ¿no? Es decir, no hay una sola tendencia, no hay una sola manera de entender a la juventud. Por otro lado, la historicidad tiene que ver con la historia de cada persona, es decir, su historia de vida, su dimensión biográfica, por así decirlo. Cuando nosotros tratamos con estudiantes, con jóvenes o lo hacemos en algún otro contexto formativo, tenemos que darnos cuenta que no necesariamente esta persona que tenemos enfrente es la totalidad. Es decir, esta persona que tenemos enfrente, no nos podemos apropiar de su totalidad, sino que tenemos que ser conscientes de que tiene toda una historia de vida, en donde también ha tenido miedos, deseos, eh, anhelos. Entonces, desde ahí también los podemos observar. Y finalmente, la trascendencia implica esta dimensión espiritual que podemos tener las personas y que en muchas ocasiones en las y los jóvenes tiene que ver también con un sentido de vida. Démonos cuenta que justamente en la etapa en la que se encuentran los jóvenes, pues es una etapa de mucha proyección de planes, es una etapa con una fuerza vocacional muy fuerte. ¿Por qué? Porque están prospectando lo que quieren ser profesionalmente, los logros que quieren tener, los lugares que quieren visitar, etcétera. Entonces, es una dimensión que configura en gran medida los anhelos de los jóvenes. Por otro lado, si tenemos otro referente que es clásico en el desarrollo humano, pues es justamente Erik Erikson. Erikson, ¿qué nos dirá? Y aquí vamos a entrar un poquito en diálogo entre la visión filosófica y la visión psicológica, teniendo también ciertas precauciones. Hay que entender que el modelo epigenético de Erikson nos va planteando determinadas fases del desarrollo, pero estas fases no necesariamente siempre son como bloques rígidos, sino que son ciertas fases que van teniendo algunas fronteras que se pueden ir adaptando dependiendo del entorno, las condiciones, la misma cultura que hablábamos, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, los jóvenes, podríamos hablar de la adolescencia, entendiendo la etapa de identidad versus confusión. Esta etapa aproximadamente se desarrolla entre los 12 y los 20 años. De repente varía un poquito el rango, a veces lo asocian hacia los 19, hacia los 21. Y es que algo que también es bien importante considerar es que hoy en día la misma noción de adolescencia o de juventud eh, pues va teniendo bordes un poquito distintos a los que tenía antes, ¿no? Si nosotros pensamos a las familias de hace 50 años, el paso de la infancia a la vida adulta era abrupto, ¿no? Era abrupto, es decir, casi se incorporaban de la infancia a la vida adulta. Entonces, el proceso de transición era muy breve. Hoy en día está pasando lo contrario, está sucediendo lo que algunos críticos llaman como una adolescencia patológica. Es decir, parece que el proceso de pasar de la adolescencia a la adultez emergente se está extendiendo cada vez más. De manera que si antes se consideraba que la adolescencia terminaba, no sé, por ahí de a los 18 años, ahora se ha extendido a los 24, 25. Habrá que analizar las condiciones contextuales que generan esto, porque también, por ejemplo, hay factores materiales que influyen en este tipo de cambios, pero esto es algo también bien importante, considerar que hoy en día los adolescentes, los jóvenes, digamos, están atravesando este tipo de cambios influidos por el contexto socioeconómico. Eh, Cuando hablamos de identidad, ¿no? Que es una etapa clave o es un proceso clave en adolescentes y en jóvenes, vamos a partir de 2 ideas. Por un lado, les platicaba hace un momento que tenemos todo un proceso de interioridad, de intersubjetividad, en donde nos vamos apropiando, cognitiva y afectivamente del mundo. Pero esta formación de identidad, ¿no? También va a apelar, ¿sí?, a 2 deseos muy fuertes que tiene el ser humano: el deseo de seguridad y el deseo de libertad.
En ocasiones pareciera que estos 2 deseos, estos 2 anhelos, estas 2, incluso, no sé, necesidades podrían tener ciertas tensiones entre sí. Cuando nosotros pensamos en el deseo de seguridad, esto nos va a llevar justamente al sentido de pertenencia. Pertenecer nos permite sentirnos protegidos, cuidados, y este es un proceso muy fuerte en la juventud. ¿Por qué? Porque a través de los procesos de socialización secundaria se van formando estos vínculos, estos lazos que de alguna manera también nos dan esta seguridad y esta pertenencia. Y por otro lado, la libertad, este deseo de libertad, precisamente tiene que ver con otra dimensión, con nuestro sabernos distintos, únicos, diferentes, con identificar aquello que es lo que a mí me gusta como vocación, como profesión, como alguien que aporta al mundo o recibe cosas del mundo. Entonces, justamente son 2 elementos que van a ser bien importantes durante esta edad y que entender con empatía que los adolescentes, los jóvenes están viviendo estos procesos, pues nos va a ayudar también a brindar una mejor atención pedagógica o psicopedagógica, según sea el caso. De lo contrario, pues se puede, generar la llamada confusión, ¿no? En donde, pues, al contrario, no voy a identificar cuál es mi rol exacto dentro del mundo, voy a tener dudas respecto a mi profesión, a mi posición política, por ejemplo, etcétera. Bien, si ustedes se fijan, ambas posturas, una más desde la filosofía y otra más desde la psicología, tienen ciertos puntos de encuentro, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente piensan al ser humano desde un carácter complejo, dialógico, y lo piensan como un ser en el mundo. Ahora, vamos, digamos que ampliando esta perspectiva. Nosotros sí tenemos una estructura psíquica. Si lo quieren entender desde la interioridad, desde el referente de Lucas, Lucas puede ser, se puede entender también desde otros referentes, ¿no? Como Piaget, por ejemplo, o el mismo Erickson que ya citábamos. Esta estructura psíquica va a configurarse desde las condiciones histórico-temporales. Es decir, hace un momentito les decía que los límites entre la adolescencia, la juventud, la adultez emergente, cada vez están siendo más difusos y les platicaba que en gran medida esto es por las condiciones como socioeconómicas. Y esto es precisamente algo que también tenemos que tener en cuenta. Para entender a las y los jóvenes, hay que entender las condiciones histórico-temporales. Por eso los programas, digamos, pedagógicos actuales hacen muchísimo énfasis en la lectura de la realidad. Recuerden que la lectura va más allá de la decodificación de signos, de símbolos. La lectura tiene que ver con una relación con la realidad y cómo la interpreto, cómo la leo, ¿sí? Cómo la analizo. Entonces, para poder tener este acercamiento desde la educación, es muy importante, es fundamental tener esta lectura de las condiciones histórico-temporales para incorporarlas al trabajo cotidiano, al trabajo educativo, para favorecer el aprendizaje. ¿Por qué? Porque como bien nos dice Fromm, la cultura, la economía y las instituciones sociales modelan, fíjense muy bien, modelan los deseos, los temores, los valores y los modos de conducta de los individuos, ¿sí? Hace unos instantes les decía, podemos pensar a la persona que construye la cultura, pero también es bien importante entender la cultura que construye a la persona. En este caso, a las y los jóvenes. Bien. Ahora, ¿qué tendríamos que tener en cuenta de la cultura para poder tener un acercamiento asertivo? Lo primero es que, aunque podemos pensar el término cultura, digamos, de una manera abstracta para estudiarlo, para apropiarnos de él, para identificar aquello que le caracteriza, en la práctica lo que sucede es que vivimos culturas, es decir, no es las mismas condiciones, las mismas circunstancias, por ejemplo, las que vive un estudiante universitario, que las que vive un niño que está en un proceso de migración, o un niño, una niña, un joven que está frente a pues, un ambiente demasiado violento o precario. Es decir, en la práctica vamos a hablar de culturas. Lo que sí podemos hacer es tratar de identificar
cuáles son, digamos, estos grandes elementos que se encuentran presentes en las distintas expresiones culturales. Es decir, aunque podemos hablar de culturas en concreto particulares, sí es interesante pensar o indagar en aquellos elementos que parece configuran a la cultura de una manera casi transversal. No podría decir que absoluta, ¿sí? Sin embargo, sí podemos hablar de unas ciertas tendencias. Ahora, en este sentido, si nosotros vamos a los referentes que tratan de entender la cultura de la actualidad, podemos darnos cuenta que se le nombra de diferentes maneras y todo esto va a tener justamente una influencia en cómo las y los jóvenes entienden el mundo en el que están insertos, porque esto es bien importante. Cuando hablamos de la cultura actual y de cómo nos influye, pues justamente hay que tener en cuenta eso, que estamos inmersos en una cultura y que lo primero que tendríamos que hacer es ser conscientes de las influencias que en términos de valores, tensiones, que eso nos genera, ¿no? Les comparto aquí algunos nombres de cómo se le llama a a la cultura en la actualidad. Puede haber muchos otros. Modernidad tardía, ¿no? O tardomodernidad, por ejemplo, nos menciona Hartmut Rosa. Hipermodernidad, Gilles Lipovetsky, modernidad líquida, Sigmund Bauman, edad planetaria, ¿sí? Morán, y por ejemplo también se escucha por ahí el término transmodernidad. Algunos de estos términos tienen unas visiones distintas, algunos enfatizan otras cosas, pero voy a tratar de identificar algunos de los elementos que más influencia tienen justamente en todas las personas, pero particularmente lo voy a ir situando en la juventud. Se dice que el elemento que configura a la cultura y a las personas, por lo tanto, en la actualidad, es el consumo. Habrá que entender que el consumo no solo refiere a obtener bienes materiales, cosas, sino que también tiene que ver con el vivir experiencias. Se habla hoy en día de un consumo transestético, ¿no? Este consumo transestético se ve muy permeado justamente en las y los jóvenes que están construyendo su identidad, que están movidos por este deseo de libertad, identidad, recuerden, y pertenencia también, seguridad, y de alguna manera, pues, impacta en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque en gran medida, consumen experiencias, en gran medida incluso llegan a consumir personas, por así decirlo. ¿A qué me refiero con consumir personas? Sigmund Bauman, en un libro llamado Amor líquido, explica que las reglas del consumo, las normas del consumo, han permeado tanto en las personas, en los jóvenes, que se han interiorizado las reglas del consumo incluso en las relaciones humanas, de manera que surge lo que él llama un amor líquido. ¿Qué es esto del amor líquido? Es justamente el concebirse como un producto y no como una persona, o concebir a la otra persona como un producto. Esto hace que tengamos una cierta noción, eh, digamos, como de que somos desechables o de que la otra persona es desechable, y las relaciones amorosas se vuelven más superficiales. Por lo tanto, pues se vuelven también más fugaces, más fluidas, ¿no? Por así decirlo. Esto lo podemos observar en los jóvenes porque incluso han creado ciertos neologismos o nuevos términos para hablar de el tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años se hablaba de amigos, de novios, de esposos, pero han surgido otros términos justamente pues para ir como definiendo este tipo de relaciones. Por ejemplo, pues que si amigos con derecho, que si quedantes, que si mi casi algo, ¿sí? Es decir, estos términos no surgen de la nada, surgen de un verdadero sentir de que las relaciones afectivas han sido secuestradas por el consumo. Esto del consumo va a tener muchas consecuencias a distintos ámbitos, ¿eh? Va a impactar en la manera en la que nos concebimos a nosotros, ¿sí? Porque de alguna manera toda la lógica de las redes sociales, del mundo pantalla, también va configurando una cierta expectativa. Cuando una persona sube una historia, una foto, un video corto, ¿sí? A ciertas plataformas, pues de alguna manera también se posiciona como un producto que es consumible, ¿no? Que genera visitas y que esas visitas le van a generar también una cierta capitalización, ¿no? Por lo tanto,
esto también va a influir incluso en la propia autoimagen y va a generar ciertas tensiones, ¿no? Por ejemplo, hoy se habla de una cierta violencia estética que viven las personas, pero especialmente las y los jóvenes, porque están expuestos continuamente a un mundo en donde la pantalla nos presenta rostros con filtros, cuerpos con filtros, editados, en donde surge una tensión muy fuerte entre el yo real y el yo ideal, y pues de alguna manera también se van interiorizando estas cosas, ¿no? Recuerden lo que platicábamos hace rato de la corporeidad, somos cuerpo, ¿no? No solo tenemos, no, o más bien no tenemos, sino somos cuerpo, aunque no solo somos cuerpo. Bien, bueno, otro elemento y que va muy ligado al consumo y que nuestros jóvenes lo viven en el día a día es la hiperaceleración. Eh, Se dice que van muy de la mano el consumo y la hiperaceleración, porque de alguna manera el consumo nos mete en una dinámica en donde nuestros marcos de referencia temporal constantemente van hacia adelante, ¿no? Constantemente van hacia lo que no ha llegado. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando esperamos un determinado evento, una película, que salga un determinado producto, nos sitúa en el futuro, ¿no? Entonces, ya de suyo vivimos en un presente tendiente hacia el futuro. Ahora, esto de la hiperaceleración nos va a explicar un sociólogo alemán llamado Hartmut Rosa. Se dan diferentes esferas y por diferentes factores. Por un lado, como les comentaba, el consumo. Por otro lado, también la tecnología nos ha generado un estilo de vida mucho más rápido. Evidentemente, la tecnología nos puede ayudar con cosas maravillosas, nos puede ayudar a conectarnos, nos puede ayudar a tener un mejor entendimiento de ciertas cosas, nos facilita la vida cotidiana. Sin embargo, lo que ha hecho la tecnología también es una compresión del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si antes tú querías mandar una carta, pues te tomabas tu tiempo, lo escribías, esperabas a que la carta llegara, ¿no? Hoy en día con el correo, con los mensajes, ¿sí? Podemos mandar mucho más rápido y en mucho mayor cantidad correos y mensajes. Sin embargo, ahora tenemos que revisar 10, 20, 30 correos de nuestra bandeja, mensajes también. Entonces, esto hace que también tengamos que vivir más rápido. Y esto ha hecho justamente que también el estilo de vida se vaya acelerando, ¿no? Que el estilo de vida vaya, pues no sé, de alguna manera eh, evitando un verdadero contacto con nuestra interioridad, con nuestros verdaderos anhelos, porque lo que hacemos es ir sacando lo que va surgiendo, ¿no? Lo emergente muchas veces y no lo importante. Y precisamente las y los jóvenes se encuentran fuertemente violentados, diría yo, por una sociedad hiperacelerada. Aquellos que tienen la oportunidad de asistir a la universidad, pues tienen que completar pues muchísimas de sus demandas académicas, pero al mismo tiempo tratar de tener una vida saludable, ir a hacer ejercicio, tener momentos de descanso, puede parecer casi imposible. Entonces, son personas que van viviendo muy rápido y que han interiorizado también esto. Y esto hace también que ciertos procesos vayan a ser más fugaces, ¿no? O puedan implicar pues no sé, una menor atención muchas veces de la que se debería. Y esta hiperaceleración, les digo, se va interiorizando, se va normalizando y pues obviamente se va expresando también en la propia salud, en las relaciones humanas, etcétera. De hecho, algo bien interesante que nos dice Rosa es que esta hiperaceleración, pues lo que termina haciendo es enajenándonos, alienándonos, es decir, ya no estamos tan atentos del entorno. Los mismos jóvenes, ¿no? A veces tienen tanta tarea, trabajos, actividades extraescolares, talleres, vida deportiva, que justamente pareciera que ya perdieron el foco realmente de lo que desean, de lo que quieren, y van pues más hacia digamos, cumplir estas rutinas que se han marcado. Eh, Además, la hiperaceleración puede derivar en el llamado hiperindividualismo. Este es un concepto que postula Gilles Lipovetsky y habla justamente, ¿no?, de cómo en las sociedades contemporáneas, él las llamaría hipermodernas, hay una tendencia del ser humano hacia verse, digamos,
únicamente a sí mismo o mayoritariamente hacia sí mismo, sus necesidades, sus deseos. Si nosotros recordamos o tratamos de como poner en diálogo las otras tendencias como el consumo o la hiperaceleración, todo va de la mano. ¿Por qué? Porque un ser que vive muy rápido, ¿sí? Poca, atención le puede poner a sus relaciones, poca atención le puede poner a las necesidades de los demás, ¿no? Y acuérdese que también, en gran medida, la hiperaceleración viene de un estilo de vida en donde ha permeado el consumismo que constantemente nos mueve hacia los marcos de referencia temporales futuros. Este hiperindividualismo, déjenme decirles, lleva a ser como paradójico. ¿Por qué? Porque coexisten ambas tendencias. Es decir, por un lado vemos la tendencia hiperindividualista, en donde las personas, y particularmente podríamos hablar de las nuevas generaciones, tienen una visión muy centrada en sí mismos, pero al mismo tiempo son personas que, que están mucho más abiertas a la inclusión, a conocer otras formas de vida, como ya les comentaba hace un momento. Habría que ver, habría que estudiar, ¿sí? Desde la pedagogía, desde la educación, ¿cuáles son estos factores del entorno, de la cultura, de la historia, que hacen que determinados jóvenes tiendan o hacia un lado o hacia el otro? Sería bien interesante analizarlo desde las familias, desde la calle, las escuelas, las universidades, ver justamente cuáles son estos elementos que generan estas tendencias en las personas y aquí particularmente en niños, niñas, en jóvenes. Y muchas veces el hiperindividualismo va acompañado de algo que se llama adiáfora. La diáfora la podremos entender como una cierta indiferencia, indiferencia hacia los demás. Evidentemente va muy de la mano del hiperindividualismo. Esto lo podemos ver en conductas muy concretas, ¿no? De repente podemos ver o a enterarnos en ciertas noticias que hay jóvenes que golpearon a otros y lo grabaron, y además difundieron esos videos. eh, y lo que pasa aquí es que pareciera que estas acciones salen de una esfera moral, o sea, no son reflexionadas, o si son reflexionadas, se omite la posible consecuencia o el posible daño. A ese tipo de indiferencia es al que apelamos con el término adiáfora. Al igual que el hiperindividualismo, me parece que la diáfora puede ser paradójica, ¿no? Se mueve entre estos mismos polos de jóvenes, digamos, más preocupados por los demás, más solidarios, más fraternos, más incluyentes, en contraste con otros más adiafóricos. Habría que ver qué condiciones del entorno, del medio, configuran una tendencia o la otra. Ahora, esas son unas tendencias, solo algunas, que pueden influir y que, les digo, tienen esta característica como de cierta transversalidad cultural, pero lo más rico es que desde los contextos en los que ustedes están puedan visualizar, ¿no? Determinadas necesidades, determinadas tendencias, modas, ¿no? Valores, símbolos que están alrededor de las y los jóvenes que ustedes educan. Entonces, ahorita estos son como algunos elementos globales, pero yo les invito a que particularmente tengamos una lectura de la realidad en la que estamos, ya sea que se integre en algún formato particular, que en alguna, eh, en el plan analítico, en algún otro tipo de estrategia que tengan en sus instituciones, pero que puedan partir de ahí. Bien, así ponemos en diálogo los dos ejes con los que comenzábamos esta plática, la persona y la cultura. Personas que construyen cultura, culturas que construyen personas. Bien, algunas recomendaciones muy generales que les podría hacer es por un primer momento el diálogo. Pareciera que estamos en una época en donde la separación generacional es pues muy violenta, ¿no? Y en múltiples direcciones. Por ejemplo, ahorita las y los jóvenes que pues tienen mucho éxito en determinadas redes,
ven a un adulto incorporarse a esas redes y al contrario, ¿no? Parecería que es una lucha por el espacio, parecería que no son bienvenidos los adultos en ciertos ámbitos tecnológicos, ciertas plataformas virtuales. Y lo mismo muchas veces pareciera que se escucha como la crítica de los más grandes a los más jóvenes, ¿no? Como, bueno, es que ustedes no aguantan, es que ustedes dejan rápido los trabajos, es que ustedes son muy frágiles. Y pues también los jóvenes regresan al cuestionamiento, ¿no? Bueno, pero ¿quién es el frágil si usted se ofende con estos términos, estas palabras? Entonces, pareciera que más que encontrar los puntos que nos unen como seres humanos, como personas que incluso pues también tienen este sentido de trascendencia del que ya hablábamos, pues tratamos de encontrar estos puntos que nos separan, nos hacen daño, creamos no sé, ciertas estructuras de violencia, tanto directa como simbólica, cultural, que nos separan. Entonces, más bien, lo primero yo creo que sería dialogar, buscar los puntos que tenemos en común. ¿Qué visión tiene el joven que puede innovar, que puede renovar, que puede ser creativa? ¿Sí? ¿Qué me puede aportar también? ¿Qué nos puede aportar a la sociedad? Entonces, para esto requerimos una verdadera actitud de diálogo auténtico, ¿bien? Y evidentemente, pues una escucha auténtica. También la reciprocidad, que la reciprocidad, nos diría Martin Buber, es un elemento fundamental para que se puedan establecer relaciones sanas entre dos personas. De lo contrario, si no actuamos con reciprocidad, podríamos caer en una cosificación, es decir, en relacionarme no desde tu valor humano como joven, sino más bien como una cosa, un número, una matrícula. Habrá que entender que en esto de la reciprocidad hay grados, lo que llaman grados de reciprocidad. Es decir, cada uno responde no desde la igualdad, sino desde la equidad, desde las propias posibilidades. ¿Sí? A lo mejor las educadoras, los educadores tienen determinada posibilidad y las y los jóvenes tienen otra posibilidad de responder. Pero hay que estar justamente abierto a estas posibilidades que hay. La corresponsabilidad también. eh, Me parece que una parte muy bonita del aprendizaje en la actualidad es pensar los procesos educativos no únicamente desde una visión vertical, en donde el docente es el que transmite el conocimiento, una educación bancaria, nos diría Freire, ¿no? Una educación tradicional, sino es una educación que se construye junta, ¿no? Que se construye en conjunto. Para esto, justamente, pues habrá que partir de esta lectura de la realidad, de este diálogo, de este intercambio de experiencias. Y finalmente, aunque, vaya, podríamos seguir hablando de otros elementos, pero lo dejo en este para ceñirme al tiempo, formar en la creatividad y el pensamiento crítico, sí a los jóvenes, pero esto incluso se puede trabajar desde la infancia. Hay programas muy bonitos en la actualidad sobre filosofía para niñas y niños y son programas bien bonitos porque van explorando justamente este posicionamiento del ser en la cultura, en el mundo. Y estos dos son elementos que son fundamentales en el mundo actual. El mundo actual es un mundo que tiene mucha incertidumbre en muchos aspectos. Por lo tanto, más que educar para tener certezas, nosotros hoy en día tendríamos que educar para poder estar en un mundo incierto, ¿no? Para poder tomar decisiones creativas, asertivas, pertinentes, ¿sí? Y además estamos en un mundo, les decía hace un momento, la llamada sociedad pantalla, en donde todo el tiempo tenemos pantallas frente a nosotros. Pues este es un gran ejemplo, ¿no? Pero desde que despertamos hasta que dormimos, estamos, digamos, a expensas de muchas pantallas y estas pantallas a su vez, pues van compartiendo cierto contenido que no siempre es verídico, que a veces es tendencioso, que a veces busca problematizar, violentar, ¿no? Entonces, justamente estamos en una época en donde tendríamos que posicionarnos desde un pensamiento crítico, un pensamiento que cuestione, que innove, etcétera. Bien, eh, espero no haber, digamos, caído en una perspectiva demasiado general. Mi intención era, pues, dar ciertas pautas, ciertas orientaciones, ciertas aproximaciones. Probablemente podríamos abordar este entendimiento
desde muchos otros ámbitos. En esta ocasión me gustó tener una perspectiva que ponía en diálogo diferentes saberes para poner un mapeo un poquito más global de la condición. Sin embargo, me parece que podríamos tomar uno de los elementos y profundizarlo mucho, ¿no? Eh, y bueno, quizá haya otros espacios para que podamos hacerlo. Muchas gracias. Unos temas realmente bastante importantes. Bueno, hay una pregunta bastante interesante. Nos preguntan, ¿cómo se pueden hacer dinámicas sobre estos temas en la clase con alumnos de bachillerato cuando se resisten al diálogo? Bueno, me parece que algo que, bueno, puede haber muchas posibilidades, pero algo que en lo personal favorece mucho el diálogo y la interacción es la llamada triangulación. La triangulación es la creación de un tercer elemento que dinamice la relación pedagógica. Es decir, ya no solo es el docente y el estudiante dialogando, sino hay un elemento tercero que favorece ese diálogo. En lo personal recurro mucho a la expresión artística, pero puede ser otro tipo de expresión. Hay ciertas actividades artísticas, estéticas, en donde los estudiantes pueden hacer una extrapolación de determinada idea, de determinado concepto, crean un producto y a partir de ahí se favorece el diálogo. Ese puede ser un punto interesante. Otro es también situarlo, es decir, en muchas ocasiones, aunque pareciera que tenemos una escucha auténtica con los estudiantes, tenemos más, se va a escuchar raro, una especie de diálogo monólogo o un monólogo disfrazado de diálogo. O sea, para que un joven se abra, debe de haber primero una cierta escucha, um, un cierto conocimiento situado, partiendo de la realidad de ellos mismos. De lo contrario, pues puede ser ajeno, puede parecer más un simulacro o puede haber poca implicación. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, le agradecemos de antemano igual a su participación, doctor José. Como tal, bueno, queremos compartirle, externarle el agradecimiento de parte de la Universidad UPAEP. Bueno, una constancia virtual. UPAEP otorga esta presente constancia al doctor José de Jesús Alcalá por la destacada participación como ponente en el evento de experiencia internacional en UPAEP con el tema Entender a los jóvenes para transformar la educación. Le agradecemos muchísimo, maestro, por su intervención. La verdad es que son temas bastante de relevancia, no solamente educativa, sino también social, para esta transformación y seguimiento de nuestros jóvenes. Le agradecemos muchísimo, maestro. Gracias a ustedes Un y pues placer. estamos para compartir en todos Ya, estos espacios. Gracias. gracias, muchísimas gracias. Y bueno, solamente para cerrar este evento de relevancia internacional, bueno, también comentarles un poquito acerca de nuestra modalidad en línea en UPAEP, que bueno, enfocado en algunos programas o posgrados que tenemos bastante beneficios. En tema de posgrados en educación, tenemos un 50 a un 70% en descuentos para docentes y colaboradores de instituciones educativas. Aplica para instituciones públicas o privadas, dependiendo la institución del porcentaje. Maestría en innovación educativa, maestría en diseño y gestión de educación virtual, especialidad en docencia digital. Asimismo, de igual manera, en algunos porcentajes bastante atractivos, como un 50% en sus licenciaturas de esta rama, como en innovación educativa, filosofía y derecho. De igual manera, contamos con beneficios exclusivos en nuestra maestría de innovación pastoral, con un porcentaje del 80% en descuento en asignaturas. Nuestra maestría en ciencias para la familia, con un 50% de descuento en inscripciones y en asignaturas. Y por cerrando nuestra nueva modalidad en licenciaturas HighFlex, con un 50 a un 60% que participan psicología y la licenciatura en trabajo social. De igual manera, bueno, en caso de que alguno de ustedes esté interesado en algún programa de esta modalidad, bueno,
puede comunicarse directamente por este chat o de igual manera puede escanear el código QR para que puedan conocer nuestra oferta educativa. Nuestras licenciaturas en línea y la modalidad HighFlex comenzamos clases el día 31 de agosto y para nuestros posgrados en línea el día 14 de septiembre para el periodo de otoño 2026. Más que nada les agradecemos por su espacio, su tiempo y bueno, UPAEP de antemano les agradece por su compromiso y de igual manera, sin dejar al lado pues el agradecimiento a cada uno de ellos partícipes que hicieron éxito esta gran experiencia internacional. Adicional, bueno, al maestro Mariano Sánchez Cuevas, que él es vicerrector académico de la Universidad UPAEP, a la doctora Eva Pérez Castejón, directora de promoción, y a todos los involucrados que hicieron posible este macroevento. De antemano, de igual manera, al último ponente y con quien cerramos esta intervención, que es el doctor José Jesús Alcalá. Muchísimas gracias. Les deseamos y nos vemos el siguiente año. Que tengan una excelente tarde. Desde UPAEP, muchísimas gracias. Hasta luego.